La guerra en el espacio es inevitable, y cada año esa posibilidad se vuelve cada vez más real, ya que muchos países están aumentando su potencial militar en este ámbito. Hoy en día, el mercado de la industria espacial militar se estima en aproximadamente $740.000 millones, y para el año 2025 superará la marca de $1 billón. Pero cuando se habla de una guerra en el espacio, normalmente la gente se imagina naves espaciales, infantería y rifles láser. Por ahora, eso todavía está muy lejos de la realidad. Pero la primera guerra espacial ya ocurrió. Sucedió hace 30 años en la Tierra. Y la próxima guerra definitivamente afectará la órbita. La lucha por la supremacía en el espacio comenzó hace unos 60 años. Los principales rivales en la carrera espacial fueron Estados Unidos y la URSS. El espacio era uno de los símbolos de una superpotencia junto con las armas nucleares, y la competencia por la supremacía en la órbita era un elemento de la Guerra Fría. El inicio de la carrera lo marcó el lanzamiento por parte de la Unión Soviética del primer satélite artificial, el Sputnik 1, en octubre de 1957. A partir de ese momento, comenzó la actividad militar en el espacio. Los éxitos de Estados Unidos y la Unión Soviética en el espacio provocaban sentimientos encontrados en el mundo. Por un lado, era una señal de nuevas perspectivas que se abrían ante la humanidad. Por otro lado, debido a la Guerra Fría, la aparición de armas de destrucción masiva en órbita era solo cuestión de tiempo. Y eso sucedió. En el verano de 1962, Estados Unidos detonó una ojiva nuclear en el espacio a una altitud de 400 kilómetros como parte del proyecto Starfish Prime. La explosión formó un cinturón de radiación temporal alrededor de la Tierra, que dejó fuera de servicio varios satélites, incluido el británico Ariel 1. Los líderes mundiales empezaron a darse cuenta de la catástrofe que podría causar el uso de armas nucleares en órbita. En 1967, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firmaron un tratado espacial de gran alcance. El documento prohibió enviar armas nucleares, químicas y biológicas al espacio, así como construir cualquier tipo de instalaciones o mecanismos militares en órbita. Además, el tratado declaró el espacio como patrimonio de toda la humanidad, abierto para la exploración. Gracias a iniciativas como estas, el espacio aún no se ha convertido en un teatro de operaciones militares a gran escala. De hecho, al contrario, es un espacio importante para la disuasión nuclear. Para el año 2021 hay alrededor de 6.000 satélites en el espacio. De ellos, más de 2.600 están en funcionamiento. Proporcionan comunicación, observan la Tierra, monitorean el medio ambiente y la seguridad de las fronteras y son responsables del sistema de navegación. Al mismo tiempo, más de 300 satélites existen exclusivamente con fines militares. Los demás objetos espaciales son, de hecho, basura espacial. Más de 50 satélites activos, tanto comerciales como gubernamentales, están controlados por países miembros de la OTAN. Los satélites permiten, en particular, asegurar la precisión y la capacidad de impacto de las fuerzas y medios de ataque. Y la primera guerra espacial tuvo lugar hace 30 años, en 1991. Demostró la verdadera importancia del espacio exterior para los militares. Fue entonces cuando comenzó la campaña de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Aunque no hubo enfrentamientos directos en el espacio, el sistema de posicionamiento global GPS ayudó mucho a los estadounidenses a llevar a cabo una operación exitosa. Por primera vez se utilizó durante la Guerra de Vietnam. Sin los ojos en órbita, a las tropas estadounidenses les habría resultado mucho más difícil orientarse, comunicarse y dirigir a las tropas en los desiertos de Kuwait e Irak. Los bombardeos masivos de artillería, la llamada lluvia de acero, tampoco habrían sido posibles sin el GPS. Los principales aspirantes al liderazgo en el espacio siguen siendo Estados Unidos, China y Rusia. Tomemos como ejemplo un indicador tan obvio como la cantidad de satélites. Estos países tienen, respectivamente, 1.327, 363 y 169 satélites, pero no se trata solo de los satélites, así que vamos a ver más de cerca a los países líderes. En 2020, el presupuesto de las fuerzas espaciales fue de solo $40 millones, y ya en 2021 recibirán más de $15.000 millones en financiamiento. El aumento drástico del financiamiento es una de las señales clave que simboliza el inicio de la Guerra de las Galaxias. La gran mayoría del presupuesto de las fuerzas espaciales se destinará a la investigación, el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías. $10.000 millones. El dinero asignado se dividirá entre operación y mantenimiento, así como el suministro de nuevos equipos. Por ejemplo, $1.8 mil millones se destinarán a la compra de 2 sistemas GPS-3 de Lockheed Martin, que cuentan con una protección mejorada contra interferencias. Estos mismos sistemas son 3 veces más precisas que los sistemas GPS actuales.
Estados Unidos también posee la gran mayoría de los satélites activos, 1.327. El primer satélite fue lanzado por China en 1970 y al principio no representaba una amenaza para Estados Unidos y la URSS, que en ese momento ya estaban explorando activamente el espacio. Sin embargo, junto con el crecimiento de la economía, también crecieron las ambiciones de Pekín. En 2003, China de facto se proclamó una potencia espacial al iniciar vuelos tripulados al espacio. Y ya en 2007, Pekín demostró que era capaz no solo de una competencia pacífica, sino también de competir por la vía armada en la carrera espacial, al destruir con un misil su viejo satélite meteorológico que orbitaba a más de 850 kilómetros de altura. Antes de eso, Pekín había hecho 3 intentos similares, pero todos fueron infructuosos. Este satélite, que pesaba 1 tonelada, explotó y formó al menos 100.000 fragmentos peligrosísimos de basura espacial, uno de los cuales causó un agujero que mostraremos un poco más adelante. Las acciones de China fueron condenadas por prácticamente todos los países occidentales, incluidos los Estados Unidos. Sin embargo, Washington también posee este tipo de armas, y los estadounidenses realizaron pruebas similares ya en la década de 1950. La crítica está contraindicada. Se debió principalmente a la aparición de otra amenaza para los equipos estadounidenses en el espacio, así como a la generación de basura espacial. Pero, a pesar de las protestas, China continuó probando armas antisatélite, y ahora, posiblemente, ha aprendido a hacerlo mejor que cualquier otro. Hoy en día, China cuenta con diferentes cohetes portadores, satélites de todo tipo, lanza estaciones automáticas interplanetarias y tiene programas para la exploración de la Luna y Marte. Durante la realización del primer programa, Pekín logró un resultado impresionante: aterrizar una nave espacial en la cara oculta de la Luna. Fueron los primeros en el mundo en lograrlo. Pekín también anunció planes para construir una base habitada en la Luna para el año 2029. Fue precisamente este episodio de la actividad de China en el espacio lo que obligó a la administración del presidente estadounidense a desarrollar activamente las capacidades espaciales militares y civiles de Estados Unidos. Ahora estamos participando en una carrera espacial, como sucedió en los años 60. China se convirtió en el primer país en aterrizar una nave de exploración en la cara oculta de la Luna, lo que demuestra el deseo del país de ocupar posiciones estratégicas de liderazgo en la exploración lunar, declaró el ex vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence. La actividad militar de Pekín en el espacio está a cargo de la Fuerza de Apoyo Estratégico del Ejército Popular de Liberación. Fueron creadas en 2015 como resultado de una gran reforma militar. Unificaron prácticamente todos los aspectos de las operaciones militares espaciales, convirtiéndose en un centro de mando único para los lanzamientos al espacio, el apoyo al ejército en la tierra, así como para proveer comunicación satelital e información de inteligencia. Las conversaciones sobre la necesidad de crear fuerzas espaciales en China comenzaron ya en los años 90. Pekín observó las capacidades operativas de Washington, obtenidas gracias al espacio y al GPS. Por eso, ya en el año 2000, los militares chinos, entre otras cosas, obtuvieron su propio sistema de navegación, Beidou. Nuestro país todavía es una potencia espacial, aunque pronto India podría desplazarla del trío de líderes. Hablaremos de ella un poco más adelante. Moscú participa en misiones en la Estación Espacial Internacional. Lanza cohetes desde el cosmódromo de Baikonur. Hasta 2020 Estados Unidos utilizaba los servicios de lanzadores soviético-rusos, pero debido al avance tecnológico de SpaceX, los estadounidenses planean dejar de usar completamente los servicios rusos. En 2021, toda la capacidad espacial de Rusia proviene de la herencia de la Unión Soviética. Los vuelos a la EA se realizan gracias a los lanzadores soviéticos Soyuz y Progress. Como ejemplo, el programa espacial de Rusia para los años 2016 a 2025. El punto culminante anunciado es la aproximación a la Luna para una investigación a gran escala. Así como el alunizaje tripulado en 2030, China lo planea para 2029. Estados Unidos en 2024, como máximo en 2028. Pero ya han pasado 5 años desde la aprobación y el inicio del programa, y Roscosmos aún no ha cumplido ni un solo punto del plan. Esto significa que los plazos ya se están retrasando al menos 5 años. Moscú está tratando de corregir la situación creando nuevos proyectos, pero estos ya quedan obsoletos incluso en la etapa de planificación. El proyecto del cohete Angara A5 y los nuevos proyectos de los cohetes Soyuz 5 y Soyuz 6 ya estaban obsoletos incluso antes de que comenzara el desarrollo serio, porque están basados en el cohete soviético de clase media Zenit. Fue creada todavía en el siglo pasado.
También existen proyectos que parecen revolucionarios, pero su viabilidad y posibilidades están cubiertas por un velo de secreto y misterio, así que es bastante difícil evaluarlos objetivamente. Por ejemplo, existe un programa llamado Zeus. Así es como ahora se llama a lo que en diferentes periodos se conoció como remolcador nuclear, módulo de transporte y energía, y Nuclón. Su maqueta fue presentada por la oficina de diseño rusa Arsenal en el Salón Internacional Aeroespacial de 2021. La esencia de este programa es un reactor nuclear en el espacio, que es capaz de generar medio megavatio, es decir, 500 kilovatios de electricidad. En la actual EEI, para comparar, hay disponibles poco más de 70 kilovatios. Según el ambicioso plan de la misión, un módulo de carga útil se separará cerca de la Luna, luego otro cerca de Venus, y después la nave se dirigirá al sistema de Júpiter para investigar las capas de hielo de sus lunas en busca de vida. Todo esto lo hará una estructura de más de 30 toneladas en tan solo 50 meses. Además, el aparato tiene un doble propósito, y ya hay noticias de que se le encontrará uso no solo en los confines lejanos, sino también en la órbita terrestre. Roscosmos promete solemnemente que comenzará a llevar a cabo la misión en tan solo unos miserables 10 años, ya que el anteproyecto del remolcador, por unos ridículos 4.200 millones de rublos, estará listo en solo 3 años. Además de Estados Unidos, China y Rusia, varias docenas de otros países también participan en la carrera espacial. Por ejemplo, el Reino Unido está ligeramente detrás de Rusia en cuanto al número de satélites, con más de 130 aparatos. Japón está entre los 5 líderes, cuenta con alrededor de 80 satélites operativos. Estos países también tienen sus propios programas espaciales. Mientras tanto, India le pisa los talones a Rusia. En 2019, la India se declaró una potencia espacial. Fue en ese año cuando los militares indios lograron derribar un satélite espacial en una órbita terrestre baja. Nueva Delhi se está preparando activamente para llevar a cabo programas tripulados independientes en su propia nave espacial. En 2021 realizarán vuelos de prueba no tripulados, en 2022 y 2023 con una persona a bordo. El país tiene programas a largo plazo para la Luna y Marte. Y aunque en 2019 el módulo indio se estrelló al aterrizar en la Luna, al menos llegó hasta allá. Una de las prioridades actuales de la NASA es el programa de tripulación comercial. Su objetivo es dejar de usar las naves rusas Soyuz para los vuelos a la EEI. Los principales contratistas son SpaceX y Boeing. El éxito del programa llegó en noviembre de 2020. La compañía de Elon Musk llevó a 4 astronautas a la EEI en la nave tripulada privada Crew Dragon desde suelo estadounidense. El sector privado también es incorporado a los programas espaciales militares. Muchas corporaciones privadas trabajan para el Pentágono. De facto, esto significa que las empresas involucradas en la industria ya forman parte de la militarización del espacio y de la futura guerra espacial desde hace tiempo. Los líderes en el mercado de la industria aeroespacial de defensa son Boeing, SpaceX, Blue Origin, Lockheed, General Dynamics, Airbus, Northrop Grumman y United Technologies. La mayor parte de los ingresos de las empresas mencionadas proviene de la aviación militar y civil. Sin embargo, todas ellas también están involucradas en el desarrollo, la producción y el mantenimiento de aparatos espaciales, tanto civiles como militares. Si se consideran únicamente los ingresos provenientes de proyectos espaciales, el líder del mercado es SpaceX. Y, de hecho, en la primera mitad de 2021, por primera vez en la historia, una empresa privada superó en lanzamientos orbitales a cualquier país o agencia espacial. En 6 meses de 2021, SpaceX realizó 20 lanzamientos exitosos. En segundo lugar, quedó la Corporación Espacial Estatal de China. En tercer lugar, Roscosmos. Además, la compañía de Elon Musk también resultó ser líder en poner personas en órbita, llevando ya a 4 astronautas a la EEI. Aquí, Rusia y China compartieron el segundo lugar. Técnicamente, todos tuvieron un lanzamiento cada uno, solo que la tripulación de la misión Crew 2 consistía en 4 personas, mientras que Rusia y China llevaron a 3 cosmonautas cada uno. Y además, en cuanto al número de satélites lanzados, SpaceX no tiene igual. 930 aparatos, de los cuales 700 son satélites del sistema Starlink. Pero aquí hay otra cifra que es mucho más importante. En el primer semestre de 2021, SpaceX puso en órbita más de 230 toneladas métricas de carga, mientras que el resto del mundo en conjunto lanzó alrededor de 175 toneladas, y eso es solo en el primer semestre de 2021.
Por supuesto, la exploración espacial no depende solo de Elon Musk. Otros multimillonarios también están empezando a involucrarse activamente en los vuelos espaciales, aunque no de manera tan amplia ni durante tanto tiempo. Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos, y Virgin Galactic, del multimillonario Richard Branson, persiguen un mismo objetivo sin la participación de corporaciones estatales: enviar turistas a excursiones espaciales y realizar experimentos científicos en el espacio suborbital, cuando las naves cruzan la frontera entre la atmósfera y el espacio, pero no entran en órbita terrestre. El pionero en esto fue el fundador de Virgin Galactic, el multimillonario Richard Branson, quien viajó al espacio junto con otros pasajeros el 11 de julio de 2021. Su avión espacial VSS Unity se elevó aproximadamente a 90 kilómetros sobre el nivel del mar. Al permanecer la nave a esa altura durante unos minutos, los turistas pudieron experimentar la ingravidez, después de lo cual el aparato inició el descenso y aterrizó con éxito en la pista del Puerto Espacial América en Nuevo México. La nave Blue Origin, a diferencia de su competidor, es capaz de elevarse a más de 100 kilómetros a bordo. Al igual que en el VSS Unity, pueden estar 6 personas y observar lo que sucede afuera a través de las ventanillas. Sin embargo, hay diferencias fundamentales entre los dos vuelos. Virgin Galactic utiliza una nave portadora que, a cierta altura, separa el avión cohete con los turistas. Este, con sus propios motores, asciende hasta la órbita suborbital. Blue Origin tiene un enfoque completamente diferente. La compañía de Bezos desarrolló un cohete portador con una cápsula de pasajeros hermética. La cápsula se separa del cohete a una altura de aproximadamente 40 kilómetros. Después de eso, el cohete portador aterriza de manera autónoma, mientras que la cápsula, por inercia, gana altura y sale al espacio durante unos minutos. La cápsula regresa a la Tierra con la ayuda de paracaídas y antes de aterrizar, activa los motores de frenado. Una diferencia importante de la nave New Shepard respecto al avión espacial de Virgin Galactic es que todo el vuelo se realiza en modo completamente automático, mientras que el VSS Unity es controlado por pilotos. De esta manera, la misión de Bezos se convirtió en el primer vuelo espacial no tripulado con una tripulación compuesta completamente por civiles. Virgin Galactic y Blue Origin recibieron la autorización oficial para realizar lanzamientos tripulados. Si creemos en los informes de Richard Branson, al menos 600 personas ya han comprado boletos para los vuelos de su avión espacial, entre ellos también Elon Musk. Cada boleto cuesta $250,000. Los clientes de Blue Origin tendrán que pagar más. Elon Musk también planea entrar en el ámbito del turismo espacial. A principios de 2022, su nave Crew Dragon llevará viajeros a la EEI. Antes de eso, 7 personas ya habían estado allí como turistas, todos ellos transportados por naves rusas Soyuz. El proceso de militarización del espacio no se ha detenido desde los primeros años de su exploración. Algunos incidentes hacen pensar que los países no solo se están armando para luchar en el espacio, sino que ya han comenzado una guerra total por él. Y el principal objeto de competencia en esta guerra son los recursos. En abril de 2020, el presidente de Estados Unidos firmó una orden que permite a las empresas estadounidenses explorar y extraer recursos en la Luna y otros cuerpos celestes. Rusia y China de inmediato acusaron a Estados Unidos de violar el Tratado sobre el Espacio. Moscú calificó esto como un plan agresivo para apoderarse de los territorios de otros planetas. Pekín y Moscú recordaron al mundo su propuesta de adoptar un tratado para prevenir el emplazamiento de armas en el espacio exterior. El documento no solo prohibiría colocar cualquier tipo de arma en el espacio, sino incluso amenazar con usar la fuerza contra objetos espaciales de otros países. Cada uno de los 3 países posee misiles antisatélite basados en la Tierra. Sin embargo, también están desarrollando un nuevo tipo de arsenal espacial. Por ejemplo, en Estados Unidos, la inteligencia estadounidense afirma que China y Rusia poseen tecnología de armas láser que inutilizan satélites. Rusia y China también utilizan y prueban activamente satélites recolectores de basura. Su uso civil es la recolección de desechos. El uso militar es la captura de satélites. China, según afirman en Washington, ya ha demostrado la capacidad de maniobrar estos aparatos en el espacio, acercándose a otros satélites. Rusia también está probando una tecnología similar. En 2020, la Federación Rusa puso en órbita el satélite Cosmos 2. De él se separó un objeto en dirección a otro satélite ruso. Moscú dice que es un pequeño aparato espacial, pero Estados Unidos afirma que era un proyectil. Antes de eso, la Federación Rusa también estuvo aprendiendo a maniobrar satélites en el espacio. En 2017, controlaron su aparato cerca de un satélite estadounidense. Parece que el incidente se repitió.
Rusia lanzó un satélite que comenzó a maniobrar activamente cerca de un dispositivo gubernamental de Estados Unidos, y es muy probable que tuviera características de arma. Характеристиками оружия. Lo que parece ser uno de los ejemplos realistas de las futuras guerras espaciales es una escena así de la serie Fuerzas Espaciales. El satélite de China se acerca al aparato estadounidense y lo desarma pieza por pieza. Pero incluso en estas escenas cómicas, las alas se convierten en peligrosa basura espacial, y hablaremos de eso un poco más adelante. En general, cuando escuchamos las palabras guerra espacial, normalmente nos vienen a la mente escenas de Star Wars y otros éxitos de taquilla. Por ejemplo, en los años 70, la URSS lanzó al espacio la Estación Espacial Militar Secreta llamada Almaz. Su singularidad radicaba en su equipamiento. En la Almaz instalaron un cañón automático Richter de 23 milímetros. Al final, abandonaron este proyecto debido a su alto costo. Pero este caso demuestra claramente cómo se imaginaban las guerras en el espacio en el pasado. Hoy en día ya no se planea instalar ametralladoras en las naves espaciales. El enfoque principal está en dos direcciones: el fortalecimiento de los satélites y las armas antisatélite. Después de todo, cualquier satélite puede considerarse un arma y convertirse en un objetivo durante una guerra. Pero aquí hay un matiz. El uso de misiles antisatélite genera basura espacial que posteriormente puede provocar el efecto Kessler. Los escombros chocan con otros desechos y crean un efecto dominó que hace que la órbita terrestre baja sea inutilizable para vuelos. Uno pensaría, ¿qué daño puede causar incluso la basura espacial más pequeña? ¿Tornillos perdidos o pedazos de plástico? Pues por ejemplo, este tipo de daño. En la foto se muestra el resultado del contacto accidental entre el revestimiento de aluminio de la EEI, de 2 milímetros de grosor, y un pedazo de plástico a una velocidad de 7 kilómetros por segundo. O, si lo traducimos al formato automovilístico, serían apenas 25.200 kilómetros por hora. O aquí hay un fragmento de un revestimiento de 4 centímetros raspado tangencialmente por un tornillo de 6 por 12 milímetros que volaba en el espacio a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Y si el tornillo se moviera a una velocidad de 10 kilómetros por segundo, su contacto directo con la EEI o un satélite sería equivalente a la explosión de un proyectil antitanque. La magnitud de los problemas que puede causar la basura espacial que vuela a velocidad hipersónica se muestra en la película Gravedad. Y según la foto del agujero en la EEI, no es una gran exageración. Tenemos, como civilización global, la posibilidad de evitar repetir en el espacio los errores que cometimos en la Tierra, porque una guerra que llegue al espacio y destruya satélites cambiará radicalmente la vida en la era digital. O tal vez todo esto sea para bien. La competencia tecnológica, incluso la militar y espacial, es lo que impulsa el progreso espacial cada vez más lejos. Discutamos estas preguntas interesantes y complejas en los comentarios. Gracias por ver este episodio y nos vemos en próximos videos en nuestro canal.